DSM-5 son las 4 áreas. Cada área, a su vez, tiene síntomas específicos descritos, que si uno lee la clasificación del DSM-5, encontrás una descripción muy detallada de cómo son afectadas cada una de estas áreas y de cuántos criterios dentro de esa área tienen que estar afectadas para poder decir que cumple con los criterios del DSM-5. Pero bueno, sí, esa era la pregunta, esas son las áreas que se afectan en el trastorno del espectro autista. Sigamos con la otra, así podemos terminar. La pregunta, la del grupo 3 y 4. Quizás no la tenía ahí. Ahí está. Yo del grupo 3, ¿lo leo? Sí, por favor. Niño de 2 años y 10 meses, sin antecedentes de relevancia, extraído a la consulta porque presenta ausencia de lenguaje. No responde al nombre ni actúa ante la palabra. Contacto visual pobremente regulado, deambulación constante, poca atención al entorno, no utiliza gestos y solo se comunica llevando de la mano a los adultos hacia los objetos que son de su interés. En momentos en que se pone en contacto, expresa su alegría con movimientos con sus manos y brazos tipo aleteo. Bueno, ahí preguntaban, ¿usted sospecharía retraso del lenguaje secundario a un déficit auditivo? Ahí un poco lo descartamos porque vemos que respondía un poco al llamado, todo, pero que no prestaba atención, ¿no? Más que nada por otro lado. Trastornos específicos del lenguaje, lo mismo. Retraso del lenguaje asociado a TEA, eso es lo que estábamos un poco de acuerdo en el grupo, porque si bien todo lo que era motor estaba de acuerdo a la edad, pero acá había muchos problemas de sociabilización y todo eso, ¿no? De prestar atención. Retraso global del desarrollo. Si fuera un retraso global del desarrollo, no tendría más problemas motores y otros problemas un poco más acentuados, me imagino. Y ninguna es correcta, no. La que elegimos es el retraso del lenguaje asociado a TEA. Bien, esa es la hipótesis más posible, está bien, está muy descrito el cuadro ahí y diferenciado además del caso anterior, en donde se describe un niño de una edad similar, de 3 años, pero que en el caso anterior el niño utilizaba gestos, tomaba iniciativas para comunicarse, estaba más atento al entorno. Entonces acá como que destaqué puntualmente estos signos bastante característicos del espectro autista en esta primera etapa, y porque hay conductas repetitivas, porque hay dificultad en la comunicación, porque hay dificultad en la socialización, ¿sí? Entonces ya con eso queda como un cuadro bastante redondo. El tema acá del retraso global del desarrollo podría ser también una posibilidad. ¿Por qué? Porque si bien los signos que vemos son bastante patognomónicos del TEA, el retraso global del desarrollo se define como el retraso en 2 o más áreas del desarrollo. Y en ese sentido, acá tenemos retraso en lo que es la comunicación y la socialización y en ciertos aspectos de la conducta. Entonces, tenemos 2 o más áreas del desarrollo afectadas. Esto es algo como, no te digo como un dato de color ahí, entendiendo de que para la edad que tiene, uno puede ya decir eso. Y a veces, y eso también hay que decirlo en esto de la comorbilidad en la regla, muchas veces tenemos signos de autismo conviviendo con signos de retraso, y los 2 diagnósticos pueden estar juntos. Está bien, me estoy yendo como a cosas específicas, pero me sirve el caso como para explicar esto, ¿no? Y para entender que a veces no se excluyen los 2 diagnósticos. Y tampoco puse ahí la opción de C y D son correctas, así que está bien. Y después, En el caso de este niño, yo en la consigna no encuentro nada sí que me haga descartar que tenga un déficit auditivo el chico, porque digamos no hay nada que diga que no responde al nombre y todo lo demás. El chico tiene manifestaciones de alegría y lo demuestra de la manera que puede. A ver, ¿cómo es eso? Claro, bueno, está bien, no hay mención a eso, pero
No comprende el A ver, lenguaje. un chico con retraso de lenguaje secundario en déficit auditivo, al contrario, está como mucho más atento al entorno. Abrí para que vea. En ciertas situaciones puntuales, el niño no va a responder o no va a reaccionar al llamado por el nombre o a ruidos que no estén en su campo visual. Pero ese niño se va a mostrar desde lo que es contacto visual y atención hacia su entorno y hacia los otros mucho más atento. Después sí asocian muchas veces los chicos hipoacúsicos el retraso del lenguaje con problemas de conducta bastante severos que se pueden parecer bastante al autismo, pero no tienen estas conductas repetitivas de tipo aleteo o cuestiones, porque yo dije expresa su alegría, pero expresa su alegría de una manera bastante atípica. Entonces ahí es donde yo pongo la diferenciación sobre pensarlo o no al déficit auditivo. Después si yo ya ponía el resultado de la audición, bueno, ya iba a ser más obvio. Entonces puedo decirlo que mediante la clínica también puedo diferenciar ese cuadro. Obviamente que hay un montón más de matices, pero bueno, es difícil explicar todo eso. Doctor, yo tenía una duda, o sea, en realidad quería que usted me lo confirme. Según la clasificación del DSM-4 de autismo, o sea, de los trastornos del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo, ahora podemos decir que es igual a trastorno del espectro autista. Sí, es lo mismo. Perfecto, ahí gracias. En la clase. Es lo mismo. Y está bien la aclaración, está bien volver a hacer la aclaración, ¿no? Porque seguimos escuchando, no, él tiene TGD, no tiene autismo. Exacto. No, justamente, el DSM-4, que fue hasta el 2013, define los trastornos generalizados del desarrollo. Dentro de eso, mete esas 5 categorías que yo les mostré. Y como justamente en la revisión de eso, al hacer el DSM-5, dijeron estos son rasgos del mismo trastorno expresados de diferente manera, vamos a llamar a todo esto trastorno del espectro autista. Sigo, Sí. la parte 2, bueno, lo de recién, dice, indica verdadero o falso, si puede mirar a los ojos no es autista. Habíamos dicho que eso es falso porque generalmente hay comunicación con los padres, los autistas, ¿no? O sea, mira a los ojos, sí. Y en la evolución, el chico, una de las características que evolucionan dentro de todo favorablemente es esto. El chico empieza como a mirar más, a tener más contacto visual, a sostenerlo. Entonces es un mito que hay que tirar abajo porque si no, hay chicos que a veces llegan un poquito más tarde al diagnóstico, a los 4, a los 5 años, llega el chico con buen contacto visual y uno dice, no, se descarta por eso. Y no, y hay que analizar todos los aspectos que decíamos recién. Bien, y después dice, el trastorno del espectro autista puede presentarse con coeficiente intelectual acorde a la edad. Eso es verdadero, ¿no? Siempre hemos visto de que por ahí tienen un coeficiente intelectual igual o más que la edad. Eso también es un mito. La mayor parte, sí, buenísimo que lo tiraste. En la mayor parte de los casos, un porcentaje bastante elevado de casos, se asocia a un retraso. Hay que decir la verdad. Después, en algunos casos, algunos niños muestran habilidades especiales a ciertas edades y tienen algunos un nivel cognitivo acorde y en otros casos, a veces, ¿sí? En esto que llamábamos antes el síndrome de Asperger, en algunos casos pueden tener coeficientes intelectuales que están por encima de la media. Entonces, hay que ser como muy cautos con eso, porque si no decimos autismo y decimos, a ver, ¿qué habilidad especial tiene este niño? Lo cierto es que la mayor parte de los casos está asociado al retraso. Sí. Entonces, es importante tener en cuenta eso cuando uno analiza cómo va a armar un plan de tratamiento para un chico. Pero sí, se pueden dar con un nivel cognitivo acorde. Bien. Dice, el trastorno generalizado de desarrollo, TGD, es una condición diferente al trastorno de espectro autista. Dijimos que es lo mismo, ¿no? Sí, ya habíamos hablado. Y en el estudio diagnóstico de los trastornos de espectro autista es necesario siempre solicitar electroencefalograma y resonancia magnética nuclear. Ahí habíamos hablado en el grupo de, generalmente pedimos eso solamente a los sindrómicos o secundarios, porque el diagnóstico es clínico para el trastorno autista, sí, ¿no?
como yo les puse ahí en la diapo, hay indicaciones precisas para pedir imágenes o para avanzar en estudios más exhaustivos o electroencefalograma en ciertas situaciones puntuales, digamos. Eso está muy claro ahí en la diapo. Sí, en la práctica uno lo deriva al neurólogo y le pide electroencefalograma. Sí, por eso pongo cositas para pinchar ahí y que son muy comunes de la práctica y que de verdad no están sugeridas en ninguna guía de buenas prácticas en lo que es atención de niños con trastorno del espectro autista. Está a bien. Nivel mundial, de verdad. Y la forma y cualidad de los síntomas del TEA cambian con la edad. Sí, dijimos que es muy diferente en la edad temprana con la edad más grande. Por ahí el más grande, por ejemplo, el ejemplo de que estaba muy interesado en el aeromodelismo y tienen la idea fija por ahí y saben mucho de eso. Bueno, eso. Lo que yo le hago una pregunta ya que estamos. El diagnóstico diferencial, por ejemplo, un chico que se comporta como autista, pero por ahí tiene un tumor. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales que muy parecido al autista que uno lo puede confundir por la clínica? En general, con los que tienen tumor no, porque la sintomatología es muy diferente. O sea, por eso es que justamente nos está sugerido hacer imágenes, porque es tan baja la proporción de chicos que pueden tener hallazgos en esas imágenes que realmente no justifica, como todo en medicina, digamos. O sea, uno va a pedir estudios de acuerdo al rédito que le vaya a dar en el diagnóstico eso. Cuando la prevalencia es muy baja de una patología como un tumor cerebral, y además la sintomatología se presenta diferente, uno no va a pedir esos estudios. Entonces, los diagnósticos diferenciales en lo clínico sí pueden ser bastante desafiantes, esto que estaba en el caso anterior. Un retraso del lenguaje debido a un déficit auditivo, pero ese retraso del lenguaje, si se asocia a un trastorno de conducta, por ejemplo, que es bastante frecuente, muchas veces puede confundir con síntomas de autismo, especialmente en edades tempranas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a diferenciarlo por ciertos aspectos muy ya finos, digamos, de la cualidad de interacción, de cómo se da ese contacto visual, de la forma de iniciativa que muestra ese niño, para poder separar esos cuadros. Entonces, quizás el desafío mayor está en esos cuadros donde a veces un niño un poquito más grande quizás es caratulado como un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces tiene características que son muy comunes al autismo, porque los chicos con autismo tienen desafíos en lo que es la atención, en lo que es la memoria, en cuestiones de poder quedarse quieto. Pero después vamos a tener que ir a ya preguntar cosas sobre intereses restringidos, forma de relacionarse con otros compañeros, la forma de comunicación, cómo era el niño cuando era más chico. También eso, ¿no? En el diagnóstico es fundamental eso, ¿no? Irnos para atrás y preguntar cómo era el niño entre los 2 y los 3 años, donde esos síntomas son a veces más claros, te va a poder hacer entender que en la trayectoria del desarrollo del chico cumple más criterios de TEA que de un TDAH. Entonces, es un desafío y es un diagnóstico que no lo haces con solo mirar al chico en ese momento específico, sino que a veces tenés que irte para atrás para analizar toda la trayectoria de desarrollo y entenderla desde dónde viene. Después complementarla, obviamente, con los estudios auditivos y demás para poder diferenciar un retraso del lenguaje por déficit auditivo de un retraso del lenguaje por otra cuestión. Entonces, así uno, me parece que, yo, ¿por qué lo planteo el retraso del lenguaje? Porque ese es el motivo de consulta inicial por el que vienen casi todos los padres. O sea, lo que más les pregunto a los padres es que ven a otros chicos de la misma edad que hablan como loro y su hijo ni se largó a hablar. Entonces, desde ahí empieza la preocupación. Y de ahí tenemos el desafío de diferenciar los cuadros de un retraso de lenguaje debido a un déficit auditivo, un retraso de lenguaje debido a un TEA, o un retraso de lenguaje dentro de un retraso de global del desarrollo, por ejemplo. Está bien eso que vos marcabas diciendo, bueno, no hay un retraso en otras áreas, como por ejemplo la motora y demás, pero tenemos que analizar todas, juego, motor, socialización, conducta, para decir, esto se da en el contexto de un retraso global. Y el punto esencial, digamos, es como más que nada, para ya irnos hacia el TEA, es la afectación social de la interacción. Ese es el punto central. Perfecto, gracias. Sigamos porque estamos ahí justo con el tiempo. Ahora el otro grupo. Sí. Sí. Grupo 5 y 6. Paola. Sí, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tantos años.
Bueno, lo leo, acá está, ahí está Sí. el caso. Es el mismo caso de las chicas que del primer grupo, me parece, un niño de 2 años y 6 meses de edad con antecedente de prematurez extrema, 27 semanas, muy bajo peso al nacer de 800 gramos, que recibió internación en neonatología por 2 meses, habiendo recibido múltiples esquemas antibióticos por presentar sepsis neonatal, asistencia respiratoria mecánica durante 1 mes. Se constató hemorragia cerebral por ecografía grado 1 y 2 que posteriormente se reabsorbió. Es traído a la consulta porque presenta ausencia del lenguaje, respuesta al nombre inconsciente, poca respuesta a ruidos del entorno. Compensa su falta de lenguaje utilizando otros recursos, los gestuales. Buen contacto visual e intención comunicativa. Muestra iniciativa clara para la interacción. Juego pobre, torpeza motora marcada, antecedente de retraso en la adquisición de pautas motrices. Bueno, acá entre los, dice, ¿qué hipótesis diagnóstica pensaría? Dentro de todas las posibilidades que nos daban acá están ausencia del lenguaje asociado a TEA. Nos pareció que es como un primer diagnóstico como todavía no puntual, hay otras cosas para analizar. Ausencia del lenguaje secundario a déficit auditivo por los antecedentes del paciente, prematurez extrema, bajo el peso que tuvo, 2 meses de internación, 1 en asistencia respiratoria, lo que ya habían charlado anteriormente las chicas del otro grupo, que ahí seguramente tuvo hipoxia, infecciones severas, como seguramente antibióticos ototóxicos, alteraciones también seguramente hemodinámicas, el hecho de estar en asistencia respiratoria mecánica por 30 días, con otras interrecurrencias, no solamente con las infectológicas, digamos, que pueden influir. O sea, esa nos parece una de las opciones. Después la C, trastorno específico del lenguaje, que no nos pareció como la más correcta, o sea, hay otras para que pueden también estar incluidas. Ausencia del lenguaje dentro del retraso global del desarrollo, que esa nos parece que es, o sea, resumiendo las respuestas, nos parece que sería la E, B y D. ¿Por qué incluimos ausencia del lenguaje dentro del retraso global de desarrollo? Porque el paciente también tiene juego pobre, torpeza motora, antecedente de retraso de pautas motoras. O sea, no es solamente el área del lenguaje, sino también otra área que está involucrada. O sea, en eso, la respuesta sería la E para nosotros, que es lo que hemos charlado en el grupo. Perfecto. La verdad que está impecable. No tengo mucho más para aportar porque ya hablábamos también de eso anteriormente. Era el mismo caso, solo que nos parábamos no desde el estudio, sino de la hipótesis diagnóstica y cómo podían ser ambas hipótesis. Y acá sí, Susana, puse las dos. Sí, el grupo 5 coincide también con el grupo 4. Bueno, la que sigue. Después la que sigue, dice el punto 2, en un niño con sospecha de TEA, ¿qué esquema de evaluación considera más adecuado? En un momento no sabíamos si estábamos hablando de este paciente o de otro en general. Es en general, no, ¿verdad? En general, exactamente. Bien, en general, bueno. Dentro de todas las opciones que daba, nos parecía la C, pero igual las voy a leer. La A dice, evaluación del nivel de desarrollo, cognición, administración de batería nuclear de evaluación, hora de juego diagnóstica, evaluación por terapista ocupacional. No es que estas incorrectas, solo que nos parece que hay opciones más correctas o más completas. Entrevista a padres, evaluación neurolingüística, evaluación de la psicomotricidad, lectura de informes de escuela y terapeutas. Está bien la opción, pero hay otra, la más completa, que nos parece la C, que es entrevista a los padres. Acá es importante por los antecedentes, sobre todo si es la primera consulta que hacen con nosotros, que lo conocemos ahora, que los papás traigan el resumen para ver más en detalle todos estos antecedentes. Probablemente el paciente aparte haya sido varios esquemas antibióticos, haya tenido alteraciones de la hemodinámica, como digo, por ahí requerimientos inotrópicos, muchas cosas. Sí. Perdón, Pau. Sí, esto que estás diciendo está buenísimo, obviamente lo decís desde donde vos estás, digamos, también, pero me parece que es importantísimo porque de verdad lo puede hacer cualquiera, digamos. O sea, en mi servicio realmente lo indagan la psicóloga, la terapeuta ocupacional, la asistente social, y saben que tienen que pedir el resumen de la internación justamente para ver todos estos detalles, porque los padres no siempre te traen todo el resumen, y entonces ya con eso ahí sacamos todos estos antecedentes que son importantísimos. Exactamente, entonces la opción C, que es entrevistar padres, lectura de informes de escuela y terapeutas, administración de batería nuclear de evaluación, evaluación del nivel de desarrollo y cognición, examen físico y complementarios,
Acá está agregada lo que es la entrevista a los padres, con el resumen que decíamos, el examen físico, y en base a toda esa evaluación recién se verá qué es lo que se hace. Acá seguramente hay que pedir por los antecedentes una consulta con el neurólogo o algún otro examen. ¿Por qué? Porque ofrezca antecedente importante, pero eso se sale después de la primera evaluación, el examen físico del paciente y el interrogatorio a los papás. Exactamente, a veces son consultas tan complejas que hay que hacerlas como por etapas, digamos. Entonces, en la primera entrevista, ver todos esos antecedentes, a veces son chicos que traen así una carpeta, y de verdad los padres se quejan de que justamente no son tenidos en cuenta en esa demanda, o sea, en analizar todo el caso, y entonces hay que dar el tiempo de poder leer esos estudios, ver los resúmenes, es muy importante. Exacto. Y bueno, después la última de que decía evaluación psicodiagnóstica, neurolingüística, terapia ocupacional y estudios neurológicos, que en base a los antecedentes y a lo que uno encuentra recién se verá si se pide o no. Claro. Es más apropiada la C. Así que la está C, bien. exactamente, esa es la que nos parecía la más apropiada. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Y el último? Grupo 7 y 8. Yo soy grupo 8, si quieren hablo. Dale, Ceci. Bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida del contacto con la realidad exterior. Nos parecía que esa no. Un trastorno neurobiológico que afecta al cerebro inmaduro en desarrollo, que se manifiesta a partir de la afectación de las habilidades comunicativas, de sociabilización y la empatía y en la conducta. Coincidíamos en el grupo que esa era la respuesta correcta. Y después la respuesta C decía que era un trastorno psicogénico generado a partir de la alteración del vínculo de la madre y del hijo. Y D, que ninguna era correcta. Para nosotros en el grupo es un trastorno neurobiológico que afecta a un cerebro inmaduro en desarrollo, y ahí hablábamos de la parte genética, ¿sí? Que influenciada por el medio ambiente, en ese cerebro que se está desarrollando, presenta alteraciones tanto en lo comunicativo, en la sociabilización y en la parte de la conducta. Por eso coincidíamos, nos parecía que esta era la correcta. Buenísimo. Sí, totalmente. Y un poco, si bien parece como, o sea, porque acabamos de dar la clase y justamente esa definición fue la que di yo y parece un poco fácil la pregunta, la puse de esa manera porque de verdad las otras opciones son cosas que se siguen escuchando. Sí. Y entonces para mí es muy importante como dejar claro que eso no es. Entonces, bien. Nada, ahí quedó. Y después tengo otro caso. Juan, de 8 años de edad, es traído a la consulta por su madre debido a que presenta problemas de conducta en el colegio. La madre refiere que actualmente se encuentra cursando 3er grado y la maestra le llama la atención continuamente porque pierde rápidamente la atención y el interés por lo que se realiza en clase. En repetidas oportunidades distrae a sus compañeros y suele hablar sin tomar en cuenta la situación en la que se encuentra, pudiendo interrumpir a la maestra en medio de la clase. Pasa buena parte de la hora dibujando dinosaurios y los personajes de su serie favorita en sus carpetas y no llega a completar las tareas. En diferentes oportunidades ha mostrado muy baja tolerancia a la frustración ante correcciones que le hace la maestra y parece no comprender por qué las cosas no son como él piensa o como él quiere. No ha logrado tener relaciones significativas con los compañeros y en diferentes oportunidades ha sido víctima de bullying, ya que se muestra mucho más ingenuo e inocente que sus padres. Ahí se lo podemos bajar un poquito. Ahí está. Esto lo ha llevado a que tenga... Ay, perdón, me perdí. Sí, berrinches. Me re perdí. Acá. No sé si...
Esto lo ha llevado a que tenga berrinches por motivos insignificantes frente a la maestra o con sus pares, llegando a golpear a uno de sus compañeros, motivo por el cual fue solicitada una evaluación del niño. Ante esto, usted iniciaría la valoración del caso de la siguiente manera. Más de una puede ser correcta. Bueno, nosotros, A, evaluación auditiva visual. B, solicitar un laboratorio de rutina con hormonas tiroideas. C, PRUNAPE y screening para TEA. Interconsulta con psiquiatría y neurología infantil. Historia clínica enfocada en su desarrollo, valoración de la trayectoria del desarrollo del niño, indagar en detalle sobre el desempeño social, comunicación y conducta a temprana edad, o sea, los primeros 3 años, y solicitar un informe escolar. Bueno, nosotros lo primero que veíamos, nos parece que casi todas todas tendrían que ir correctas. En primer lugar, nos hemos enfocado en... Decidamos la evaluación inicial, más que nada. Claro, la historia clínica, ¿sí? Enfocada en su desarrollo, en la valoración de la trayectoria del niño y indagar también sobre el desempeño de la social, comunicativo y de la conducta temprana, conjuntamente con una evaluación visual y auditiva, ¿sí? Para descartar que, bueno, estos trastornos que tiene el niño en clase, que no presta atención, que no termina, que está en su mundo, sea porque el chico no esté escuchando o viendo correctamente el pizarrón, que es muy común de encontrar. Eso es lo primero que haríamos. Y, ahí mismo también está el informe escolar. Bien, exactamente, sí. Y también nos parecía importante, porque uno dice, cuando llega un chico a esta edad al consultorio, siempre un laboratorio de rutina no es muy invasivo, y pedir hormonas tiroideas en un niño, ¿sí? También es importante al inicio de un cuadro, como para saber dónde estamos parados. Nosotros lo habíamos incluido junto con la evaluación visual y auditiva al laboratorio original. El PRUNAPE, teníamos una duda ahí, es para niños de hasta 6 años, ¿puede ser, doctor? O sea que el PRUNAPE no iría, y la verdad que el test, MChat no lo manejamos muy bien. Bueno, ahora viene la clase de eso, perdón, me adelante. Y sí haríamos la interconsulta con neurología y psiquiatría. Sí, pero pusieron todas, entonces. Sí, por eso digo, todas, pero en ese orden nos vamos a Era con un poquito de Jueguense. Claro. Porque digo, el laboratorio, a mi opinión, no es tomar conductas por si acaso, porque no son tan invasivas, no tiene mucho que ver con lo que es el motivo de consulta, ¿me entiendes? Entonces, digo, si viene una conducta poco invasiva, como la planteabas vos, es como yo lo había planteado anteriormente, no hagamos cosas por si acaso si de más no va a estar, digamos. O sea, a mí me parece que si el motivo de consulta es puntualmente este y deriva justamente a la maestra por esta cuestión conductual, una historia clínica nos va a aportar muchísimo, un informe escolar nos va a poner en palabras escritas lo que la maestra está diciendo del chico, una evaluación auditiva y visual nos va a ayudar a saber qué pasa con el aprendizaje, y ya más o menos con eso estamos, digamos. O sea, no sé si hay mucho más. Ya derivaría a un neurólogo infantil. Me parece que no es la etapa. Vería cómo va. Hay muchas cosas para hacer antes de eso. Bien, sí. Ahí así que esa sería la mejor Claro, sería la E, ABCD, la F y la A. Sí, exactamente. Pero está bien la discusión, es interesante como para esto, para seguro hacer el ejercicio. Perfecto. ¿Algún otro aporte de otro grupo? Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Novelli, de Santiago del Estero. Quería, por la presentación de este caso, que en realidad la acabo de escuchar a mi compañera, daba la impresión de un trastorno por hiperactividad en el relato, pero porque solo, digamos, nombra el comportamiento del niño en la escuela,
pero por ahí en el interrogatorio de la madre, de cómo se comporta en la casa o en otros ámbitos, podría ser diagnóstico diferencial, pero parecía por hiperactividad cuando los relataba. Bueno, hay ¿Cómo una que trampita, hay una trampita, hay describen la varias cosas, escuela? y Claro. obviamente que como una de las opciones es hacer una historia clínica enfocada en su desarrollo, valorar la trayectoria del niño, ver la Claro. comunicación, ver otros aspectos, sí, en otro tipo de actividades vamos a plantear continuar con un caso parecido, que vamos a ir haciendo el ejercicio de cómo lo pensamos. Bien, Así que, muy interesante, muy interesante. Y sí, yo creo, Juan Pablo, aquí también que la reacción del chico es debida a la reacción de los otros compañeros, ¿no? A los que hacen bullying, porque la verdad que yo los pondría a los de bullying también en el laboratorio de psicopedagogía, porque, es decir, si constantemente están agrediendo a un niño, a ver, y no tiene otra manera, porque él tiene su dificultad para hablar o para decir o para qué sé yo, y bueno, reacciona de la manera que puede. O sea que acá me parece muy mal lo de la maestra, porque en este caso se tendría que actuar sobre la maestra que no ha actuado sobre los chicos que le hacen bullying a esa pobre criatura. bueno, Susana, yo lo que planteo aquí... La maestra llega tarde, porque había muchas cosas que llamaban antes la atención y ella no pedía la valoración antes, digamos, porque llegar al extremo de que el chiquito... Nosotros pensemos así. Yo lo que quise plantear con este caso clínico es un motivo de consulta súper frecuente. Sí. Es una derivación que hacen todos los maestros y porque lo único que se termina viendo es que el chico le terminó pegando al otro. O sea, viene por un problema de conducta, supuestamente, y hay un montón de otros marcadores que están desde hace mucho más tiempo en la trayectoria del niño, que como dice acá la doctora Soria, no han sido detectados, no han sido indagados, los padres no han tenido, quizás también tenían cierta levedad y entonces no han sido tenidos en cuenta, y han sido abordados quizás por una psicopedagoga en algún problema de aprendizaje específico, pero no valorados en su globalidad. Y bueno, digo, no está hecho el ejercicio acá, pues yo lo que quería poner con esto era más que nada de que es un motivo de consulta sumamente frecuente, que llega por algo que quizás, o sea, por una cuestión de conducta y creemos que, bueno, le pegó al compañero, puede pasar, o le están haciendo bullying, cosas que pasan todos los días, y al final de cuentas es como para indagar muchas cosas más ahí adentro, ¿no? Sí, es algo que es quizás para que terminemos ya, pero que vos comentes tu experiencia. ¿Hay mucho, digamos, en la consulta tuya de negación de los padres? ¿De negación de lo que está pasando? Sí, pensemos que en la sospecha de un trastorno del espectro autista, con un diagnóstico como ese, se da un proceso de duelo, en donde muchas veces los padres, obviamente, la primera etapa del duelo es la negación, y si bien están preocupados, siempre está como esta cosa de creer que yo finalmente les voy a decir que no pasa nada, que esperemos que crezca, como muchas veces ya lo escucharon. Y cuando uno se pone a indagar un poco más en serio esto, ahí empieza la preocupación de los padres, y muchos padres dejan la consulta por un tiempo y vuelven quizás a veces meses después o al año, después de un recorrido donde hasta, de verdad, a veces tienen miedo de venir a la consulta específica por la posibilidad de recibir ese diagnóstico. Y bueno, todo eso es parte de un proceso de negación, que es como la primera etapa del duelo que todo papá pasa. Exacto, es muy común. Bueno. Y a nosotros, como pediatras, nos pasa en el consultorio que cuando vemos signos y le vamos haciendo ver a los papás o le pedimos una evaluación más específica, es mucha la negación, se resisten, desaparecen, vuelven a aparecer, se van a otro pediatra, nos critican por todos lados, es muy difícil el manejo. Y cuando, a mí me ha pasado hace poco, que cuando ha llegado al especialista, volvió al consultorio y me dice, doctora, me dice
fonoaudióloga, por ejemplo, la especialista en neurodesarrollo, que esto viene de hace mucho. Entonces, yo no sabía si reírme o llorar, porque se lo venía diciendo hace muchísimo tiempo, le venía pidiendo la evaluación con el neurólogo hace mucho tiempo, y no lograba cambios. Entonces, bueno, es muy difícil desde el lado del pediatra también, y es importantísimo saber cómo organizarlo y los pasos a seguir. Yo creo que en ese sentido, cuando nos formamos como pediatra, no nos dan muchos elementos en el decir, bueno, cómo seguir esta evaluación, con quién me acompaño, qué equipo busco. Eso creo que es muy importante para nosotros como pediatras. Y fíjate que de lo que dice ella, de lo que dice Cecilia, la importancia de que cada vez que se ha dado una indicación y una sugerencia, escribir lo que se le ha dicho a los padres, que nunca está reflejada en una ficha de consultorio, menos en la ficha particular. Y resulta que después puede venir ese papá y decirte, usted, doctora, y hacerte un juicio porque no has hecho la indicación adecuada o no has dicho, o porque él se ha olvidado o porque no ha querido escuchar. Pero por eso es la importancia. Bueno, ya vamos va a ser la etapa de hablar bien de la historia clínica en el próximo módulo, que es bastante exigente la doctora que lo da. Bueno, chicos, vayan a almorzar y nos vemos son las 1:25, así que bueno, vamos a tener que empezar a las 14:25, Juan Pablo. Bueno. Para darles una hora para que coman. Sí, sigue bueno. La licenciada Juárez. Bueno, perfecto. Bien, muchísimas gracias, Juan. En el chat te están agradeciendo y están diciendo que fue excelente tu charla, que fuiste muy conciso, muy claro, excelente las clases. Muchas gracias. Y de verdad, es un gusto estar trabajando también en estos ámbitos con ustedes. Excelente disertación. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu tiempo. Nos vemos. Ok.
Hola Silvana, ¿habría que dejar de grabar o seguimos grabando? Perdón, doctora, yo pensé que la había deshabilitado hace rato, parece ser que no. Sí, mejor deshabilitarlo así no se haga tan largo después del video. Sí, sí, sí. Dale, gracias. Dice detener la grabación.